Hola, ¿te has hecho la pregunta si un contrato de arrendamiento de un inmueble, ya sea casa o apartamento, de manera verbal es válido? Ese interrogante lo vamos a resolver en este video. Soy Mario Reyes Tejedor, tu abogado y amigo, propietario de la firma MRT Consultor Jurídico e Inmobiliario SAS. Me podrás ubicar en mi consultorio jurídico ubicado en la ciudad de Cartagena o a través de mis redes sociales como de mi WhatsApp para tener el gusto de atenderte y ayudarte en la solución de cualquier sea la problemática en las áreas del derecho laboral, pensiones, familia, administrativo e inmobiliario. Ante la pregunta si el contrato de arrendamiento de manera verbal es válido, esa inquietud la vamos a resolver en un momento. Antes quiero hacer precisión sobre algunos aspectos que son importantes. Lo primero es la definición. Se entiende que el contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntades entre dos partes. Por un lado, un arrendador que decide entregar el uso o el goce de una casa o apartamento a un arrendatario que por su parte debe cancelar un dinero o canon de arrendamiento como contraprestación a gozar de ese inmueble. De esa definición que anteriormente mencioné, podemos extraer unas características. La primera característica que podemos decir es que el contrato de arrendamiento es bilateral. Cuando hablamos de bilateral es que ambas partes, tanto el arrendador como el arrendatario, se comprometen en realizar cosas. Por una parte, el arrendador va a entregar la casa o el apartamento al arrendatario para que la goce, y por otra parte, el arrendatario deberá cancelar un dinero o un canon de arrendamiento como contraprestación. La otra característica es que es oneroso. Oneroso, que quiere decir que ambas partes se están beneficiando de ese contrato. El arrendador, porque decide entregar, decide recibir un dinero a cambio de entregar un inmueble, y por otra parte el arrendatario, que decide entregar dinero como contraprestación de gozar o vivir un inmueble. Aquí toca hacer la salvedad de que cuando no existe pago o canon de arrenda o pago por ese inmueble, no estamos en presencia de un contrato de arrendamiento, sino que por el contrario de un comodato. Es en aquellos casos donde una persona le entrega a otro para que viva el inmueble, y este otro que vive el inmueble no paga un solo peso, solamente tiene el inmueble hasta determinado tiempo. Eso se llama contrato de comodato, y en otro video me comprometo a hacer ese video. La otra característica fundamental es que el contrato de arrendamiento es consensual. ¿Esto qué quiere decir? Que se perfecciona solamente con el acuerdo de voluntades, es decir, con que las personas se pongan de acuerdo. Allí surge el contrato de arrendamiento. Ahora bien, a la pregunta si el contrato de arrendamiento, cuando se hace de forma verbal, ¿es válido? La respuesta es que sí es válido, porque como ya lo dijimos, el contrato de arrendamiento se perfecciona solamente con que las partes se pongan de acuerdo sobre los elementos fundamentales. Y los elementos fundamentales, ¿cuáles son? Que las partes estén definidas, es decir, que tanto el arrendador como el arrendatario sepamos quiénes son, que el objeto del contrato, es decir, que se especifique dónde queda el apartamento, dónde está la casa. Con esos aspectos hay contrato. Y el otro elemento que debe existir es el pago o la remuneración. Eso se le llama canon de arrendamiento. Es decir, ese monto que se paga, que debe pagar el arrendatario como contraprestación al arrendador para vivir en el inmueble, se le llama canon de arrendamiento, y debe estar determinado, o sea, debe estar un monto fijado. Ahora bien, existen otros elementos del contrato de arrendamiento que no es necesario que se fijen, porque muchas veces la ley, cuando las partes no dicen nada, la ley entra a suplirlo, a llenar esos vacíos. Ejemplo, si yo en el contrato de arrendamiento no pactamos cuál va a ser la duración del contrato, la ley presume que es de un año. Si yo en el contrato de arrendamiento no establecí cuál es el monto en que va a aumentar el canon de arrendamiento de manera anual, la ley sí lo dice, y dice que es de acuerdo al IPC. La norma que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana es la ley 820 del año 2003. También hay que dejar claro que lo mejor tratándose de contrato de arrendamiento es que ese contrato sea por escrito, porque con ello evitaríamos muchos inconvenientes, ya que cuando el contrato es escrito podemos verificar las cláusulas del mismo, y así podemos evitar pleitos futuros, y así nadie va a desconocer lo que se comprometió. Ahora bien, el contrato de arrendamiento, cuando es por escrito, lo que hace el contrato es que tenemos la prueba del mismo. Es decir,
podemos claramente verificar la existencia. Cuando no tenemos contrato, debemos entonces, por medio de otros instrumentos, probar la existencia del mismo. Por eso, mis amigos, siempre les recomiendo que el contrato de arrendamiento debe ser por escrito para evitar inconvenientes futuros. Otro aspecto importante es que el contrato no requiere que sea autenticado. La simple firma de las partes es suficiente para la validez de ese contrato. Ahora bien, si ustedes se encuentran en alguna situación como esta en la que requiera una orientación de cómo elaborar un contrato, no duden en contactarme a través de mis redes sociales o de mi consultorio jurídico y que con el mayor de los gustos los atenderé. Si necesitas una cita de manera personal o por llamada o videollamada, contáctame. Por favor, suscríbete a mi canal, comparte este video, oprime el botón de notificaciones, dale like a mis videos y como siempre, búscame.